Muy bien, hermanos, muy buenas noches nuevamente. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo número 1 y versículo número 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para poder estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento. Alumbre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Ayúdame a mí a poder enseñarla conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a tomar asiento, por favor, y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Esta noche vamos a comenzar a estudiar el Sermón del Monte. Y pues, aunque nos va a tomar tiempo, pero vamos a hacerlo para que quede guardado en nuestro corazón, porque hay cosas muy hermosas, cosas muy profundas que están aquí en este gran Sermón del Monte que le llaman. Amén, hermanos, gloria al Señor. El Sermón del Monte es el más largo de todos los sermones que la Biblia haya podido registrar respecto a las enseñanzas que Jesús dio. Ahora, los israelitas estaban acostumbrados a seguir las costumbres religiosas aprendidas por las enseñanzas de los fariseos, de los escribas y otros grupos religiosos que habían en aquel entonces. Y es importante entender que esta vida religiosa que ellos llevaban se enfocaba exclusivamente en actos externos, como ritos y ceremonias, dejando de lado lo más importante, que es la condición interior del ser humano, la condición del corazón. El enfoque de esta religión o de esta religiosidad que practicaban los israelitas era alcanzar el favor de Dios o ganarse la vida eterna a base de su esfuerzo humano y no según la justicia de Dios. Es como cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, porque habían también entrado dentro de la iglesia de Roma algunas enseñanzas del judaísmo. Pablo le escribe en Romanos 10:3 diciendo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La misma actitud tenían los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo. Querían ganarse el cielo, querían ganarse la vida eterna, procurando ellos practicar una justicia que jamás alcanzaría el estándar que Dios demandaba en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Esa forma de vivir la fe o la religiosidad se convirtió prácticamente en hipocresía. Una religión que estaba basada en el hacer antes que en el ser. Amén, hermanos. Es muy diferente en el Evangelio de Jesucristo, porque Dios empieza en nuestro ser. No se trata de lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, sino de lo que Dios ya hizo por medio de Jesucristo, y a nosotros nos toca tomar por la fe los méritos, la justicia que Dios nos da a través de Jesucristo. Ahora, esta religiosidad no involucraba el corazón. Jesús muchas veces le reprendió a ellos diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que ellos tenían una
seguridad, una falsa confianza o digamos un compromiso con Dios superficial. No era de corazón. Esta religiosidad estaba cargada de suntuosidad, es decir, de esplendor, de grandeza, de superioridad, pero estaba vacía de misericordia. No había sustancia, no había vida practicando esta religión. Ahora, las enseñanzas de Jesús, dadas en este sermón, remueven, hermanos, los cimientos más profundos de cualquier religión basada en las obras y el esfuerzo humano que busca ganarse la vida eterna o el ser declarado justo delante de Dios. Porque si hay algo que nosotros tenemos que comprender, que ninguna religión o ninguna práctica religiosa puede cambiar el estado corrupto del ser humano. Por eso, hermanos, es preciso que nosotros entendamos que las demandas de Jesús eran mayores a las demandas de la ley. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Era uno de los mandamientos de entre los 10, ¿verdad?, que el Señor le había dado a Moisés. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos, llevados por la ley, cuidaban de caer en adulterio físico, es decir, de estar involucrada sexualmente con alguien que no es su pareja, su esposo o su esposa, en el caso de los varones. Pero lo que Jesús demandaba era algo que tenía que ver con el interior del hombre, con las intenciones del corazón, ¿no? Por eso Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ningún ser humano es capaz de cumplir la ley por sus propias fuerzas, a menos que haya nacido de nuevo. Amén, hermanos. Porque solamente por medio de Jesucristo se puede vivir y obedecer la ley de Dios. Amén. Ahora, todo esto lo he dicho como una introducción para que usted pueda de repente entender por qué Jesús enseñó de esta manera. También es importante ver cuál es el contexto en el cual Jesús enseña estas verdades tan profundas que están en el Sermón del Monte. En primer lugar, quiero decir que aquel tiempo el Imperio Romano estaba en su apogeo. Israel, que era el pueblo de Dios, estaba bajo el yugo, bajo la opresión del Imperio Romano. El ambiente político y religioso en el tiempo en que Jesús comenzó a desarrollar su ministerio era un ambiente muy convulsionado en aquellos días. El anhelo de que su Mesías se manifestara y pudiera devolverle el reino a Israel era un sueño que todos los judíos tenían. Amén, hermanos. Dentro de ese ambiente también existían diferentes grupos religiosos y movimientos revolucionarios que buscaban, hermanos, devolver el reino de Israel, ¿no? Así como fue en el tiempo de David. ¿Usted se acuerda? David tuvo un reino muy poderoso, de tal manera que pudo someter a todas las naciones. No había nadie que podía hacerle frente porque Dios estaba con David. Y los israelitas anhelaban esa forma de reinado que el pueblo de Israel, hermanos, un tiempo vivió en los días de David. Es más, ellos sabían por la ley de Moisés y por los profetas que llegaría un día en que Dios establecería en la tierra su reino. Amén, gloria al Señor. Pero lastimosamente el rey vino, pero ellos no lo reconocieron. Amén. Ahora, dentro de ese ambiente o de ese movimiento
efervescente que estaba sucediendo aquel día, estaban por ejemplo, los fariseos, los escribas, que eran religiosos, muy estrictos, muy celosos y muy meticulosos en el cumplimiento de la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era un conjunto de 600 reglas aproximadamente que ellos habían añadido a la ley de Moisés. En su afán de interpretar la ley de Dios, ellos habían aumentado 600 normas, mandamientos o reglas que lo hacían pasar como si fueran mandamientos de Dios. Incluso ellos mismos no podían cumplir muchos de ellos. Por eso que Jesús muchas veces los reprendía. También estaban los saduceos, que eran un grupo religioso, pero eran liberales, pertenecían a la clase aristocrática, es decir, que la clase alta, la clase adinerada, y tenían gran influencia en el poder religioso, político y económico del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Ellos en su doctrina no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles, etc. Estaban unidos por conveniencia al imperio romano y, hermanos, constituían gran parte también del tribunal llamado el Sanedrín, con el cual también juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. También estaban los esenios, eran aquellos que habían salido de los fariseos y de los saduceos y habían abandonado esos grupos y formaron unos grupos donde practicaban el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la renuncia a los placeres materiales, carnales, para alcanzar la perfección moral y espiritual. Eran hombres que se apartaban, vivían lejos de la ciudad, así como en monasterios muy escondidos. De esa manera ellos buscaban agradar a Dios, buscaban su propia justicia. Amén, hermanos. Ellos querían vivir su fe aislada del mundo. Aparte había un grupo también llamado los celotes. Este grupo revolucionario, radical, no eran religiosos, eran del pueblo. Amén, hermanos, los cuales ellos querían lograr por la fuerza la independencia del yugo romano. Muchas veces hacían emboscada a los soldados romanos, los mataban, porque ellos querían, vuelvo a repetir, con la fuerza, con la violencia, querían, hermanos, rebelarse contra el imperio romano. Ahora, Jesús comienza su ministerio y no le seguían 5, ni 10, ni 20. Miles, dice la Escritura, que iban detrás del Señor. Imagínense, 5.000, 6.000 personas, sin contar mujeres y niños, estaban detrás del Señor. Ya no estaban en las sinagogas, ya no estaban en las ciudades, ahora estaban en los montes, en las colinas, en los valles. Ahí donde Jesús estaba, ahí estaba la multitud. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Y es en ese ambiente, hermanos, donde el Señor comienza a dar esta enseñanza del sermón del monte. Jesús empieza diciendo: bienaventurados, ¿no?, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Bienaventurado significa dichoso, feliz, o alguien que es bendecido por Dios. Amén. Ahora, los religiosos, estoy hablando de los fariseos, de los escribas y los otros grupos que habían ahí, hermanos, basados en sus tradiciones, en sus costumbres religiosas, se sentían bienaventurados por cumplirlas rigurosamente. Amén, hermanos. Ellos se sentían dichosos, se sentían satisfechos, porque ellos pensaban que al cumplir todos esos reglamentos, que eran reglamentos humanos, ¿verdad?, mandamientos humanos, doctrinas humanas, ellos creían que al obedecerla estaban siendo aprobados por Dios. Por lo tanto, se sentían dichosos, bendecidos, basados en su esfuerzo por alcanzar la perfección, la moralidad y la bendición de Dios. Dejaron de lado la justicia de Dios, que solo se puede recibir por medio de Jesucristo.
Ellos, vuelvo a repetir, se sentían dichosos también por el hecho de pertenecer a la descendencia de Abraham. Se creían una raza pura, se creían una raza distinta, se sentían dichosos de ser parte del pueblo de Dios, del pueblo del pacto que recibieron la ley de Moisés. Amén, hermanos. Es por eso que a los que no eran como ellos y los que no estaban con ellos usaban términos despectivos para referirse cuando querían nombrarlo. Por ejemplo, les llamaban gentiles a los que no eran del pueblo de Israel. Les llamaban también incircuncisos. Algunas veces les llamaban perros, o les llamaban cerdos, o les llamaban galileos, o les llamaban los samaritanos, publicanos, pecadores. Ese era el término que ellos usaban, porque ellos se sentían diferentes a los demás. Se sentían bienaventurados por el hecho de que se creían justos o se creían perfectos delante de Dios según sus propias obras, según su propia justicia. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, la bienaventuranza o la felicidad o la dicha que hace referencia a Jesús en sus enseñanzas no es producto de lo que un hombre pueda alcanzar según su propia justicia, sino que es producto de su relación con la vid verdadera. Vuelvo a repetir, eso es importante, hermano. Amén. O sea, un hombre va a ser verdaderamente bienaventurado, dichoso, no por lo que él pueda hacer para agradar a Dios, sino, hermano, que esa bienaventuranza, esa dicha, viene como producto de una relación correcta con la vid verdadera. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, ser bienaventurado según Jesús es una condición, un estado interno producido por una correcta relación con Dios, que es por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Con eso Jesús estaba desbaratando todas las creencias de los fariseos, los escribas, etcétera, porque ellos confiaban en sus propias obras. Por eso que rechazaron a Jesús. No aceptaron a Jesús como su rey, como su Mesías. Lo rechazaron hasta llegar a crucificarlo. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué se le llama bienaventurado al pobre de espíritu? Pues porque Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Ellos sabían, vuelvo a repetir, por la ley de Moisés y por los profetas que estaban pues escritos sus libros, a ellos lo tenían ahí en sus manos. Ellos sabían que un día llegaría o vendría el Mesías, el ungido, que restauraría el reino a Israel. Jesús era ese Mesías, pero ellos no le creyeron, ¿verdad? Por el contrario, lo rechazaron hasta matarlo. Ellos esperaban un reino terrenal. Jesús les hablaba de un reino celestial. Un reino que trascendería el tiempo, un reino que estaría por encima de cualquier otro reino. Un reino inconmovible, inmarcesible, incorruptible, un reino inmutable. Gloria al Señor. Ellos ya no tendrían que esperar ese reino en un futuro lejano, porque ese reino ya estaba presente cuando Jesucristo, el Rey de los Reyes, vino a la tierra en forma humana para darse a conocer a su pueblo y a la humanidad. Es por eso que cuando Él comienza su ministerio, al igual que Juan el Bautista, lo primero que dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Ellos querían un reino político. Eso es lo que ellos querían. Es por eso que Juan registra de que cuando Jesús hizo el milagro de los panes, la multiplicación de los panes, la multitud quiso hacerlo rey a él. Es decir, querían levantarlo como un caudillo, como un revolucionario, como alguien que iba a tomar la posta de levantarse en contra del Imperio Romano y comenzar
a establecer el reino davídico que había Dios prometido a través de los profetas. Pero Jesús vino hablando de un reino invisible, de un reino de los cielos, un reino celestial, que aunque, hermanos, no es un reino político terrenal, pero es un reino verdadero, real. Gloria a Dios. Cuando da gloria al nombre del Señor. Y nosotros somos parte de ese reino, porque nuestra vida le hemos entregado al Rey de los Reyes. Jesús es nuestro Rey. Amén, hermano. Gloria al Señor. Un aplauso a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Jesús hace mención claramente que son bienaventurados no los que, hermanos, creen en su propia justicia, no en aquellos que dependen de sus obras para buscar agradar a Dios o para poder perfeccionarse, sino todos aquellos que son pobres en espíritu. Alabado sea el Señor. No está hablando de la pobreza material, no, sino está hablando de una pobreza espiritual. Esta palabra pobre en la Biblia es una palabra que se utilizaba para describir a alguien que vivía en la total miseria, de alguien que no tiene absolutamente nada, que no posee recursos propios y que dependía totalmente de la caridad de otra persona para subsistir. Esa palabra describe una pobreza absoluta. Amén, hermanos. Entonces, lo que significa o lo que expresa esta bienaventuranza, podríamos decirlo de esta manera: bienaventurado el hombre que es consciente de su verdadera pobreza o miseria espiritual delante de Dios. Bienaventurado el hombre que reconoce que es un pecador, que está perdido, que por sus obras no podrá alcanzar la salvación y la vida que agrada a Dios, que es un miserable y que necesita la misericordia de Dios para alcanzar la justicia que Él demanda. Porque hay que reconocer, para poder nosotros, hermanos, ser bienaventurados, ser dichosos, ser felices, tenemos que ser pobres en espíritu, es decir, reconocer que nosotros no tenemos recursos propios para poder alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna, el cielo, el reino de Dios. No podemos alcanzar por nuestras obras de justicia, por muy grandes y sacrificiales que sean. Alabado sea el nombre del Señor. Que estamos en una condición de miseria. Claro, es fuerte esta palabra, pero, hermanos, es la única manera de entender que sin Dios somos miserables. El mismo apóstol Pablo, cuando él se hace una autoevaluación, en Romanos capítulo 7, verso 15 hacia adelante, voy a leerlo, dice: porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo que el pecado estaba dentro de él viviendo. Y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Esa es la condición de todo hombre que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Jesucristo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una lucha, dice Pablo, en mí. Yo quiero hacer el bien. Yo no quiero mentir, yo no quiero robar, yo no quiero adulterar, yo no quiero emborracharme, yo no quiero herir, lastimar a nadie. Pero a pesar que yo no quiero hacer eso, sin embargo termino haciéndolo.
entonces me doy cuenta que el pecado está en mí, que el mal está en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. Ahora dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aparentemente me agrada la palabra de Dios, me agrada la ley de Dios, me agradan los mandamientos. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en otras palabras, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De mi corazón yo pruebo que robar es malo, pero en mi cuerpo veo una ley más fuerte que me hace que, a pesar que yo sé que robar es malo, sin embargo yo lo hago. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado. O sea, termino sometido otra vez al pecado que está en mis miembros. Y en el verso 24 Pablo dice, miserable de mí. ¿Se da cuenta? Soy un miserable, dice Pablo. Miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, aunque haya el mal en mí, aunque more el mal en mí, el pecado esté en mí, y aunque yo por mi fuerza no puedo vencer esa ley del pecado, sin embargo Dios me ha dado a mí la solución, y ese es Jesucristo. Porque yo sin el Señor soy miserable, dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que le gusta el pecado? Gracias doy a Dios, dice. ¿Por qué? Por Jesucristo. Porque Jesucristo, a través de su muerte, a través de su resurrección, Él venció y derrotó para siempre al pecado. Gloria al Señor. Amén, hermano. Ahí en esa cruz le quitó el poder al pecado. Y todo aquel que cree en Él, gloria al Señor, tiene victoria sobre el pecado a través de Jesucristo. Ellos son los bienaventurados. Esos son los bienaventurados. Un aplauso a Jesús. Pablo reconoció su miseria espiritual. Reconoció su bancarrota espiritual y moral, pero también puso su confianza no en sí mismo, ni en lo que él podría hacer para agradar a Dios o deshacerse del pecado, sino puso su confianza en el sacrificio de Jesucristo, porque solo a través de Cristo, hermano, él pudo derrotar el pecado en su vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando habla de pobreza en espíritu, está hablando, hermano, de esa actitud que el hombre debe tener siempre, reconocer que es un ser necesitado. Es un ser necesitado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, todo lo que Dios, hermano, tiene para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante del Señor. Alabado sea el Señor. Mientras que el hombre no reconozca que es un miserable, hablando espiritualmente, porque puede tener dinero, puede tener casa, puede tener riquezas, hablando de lo material, gloria al Señor, pero espiritualmente, hermano, es un miserable. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Jesús, hermano, comienza su enseñanza aquí removiendo el orgullo de los religiosos de aquellos tiempos. Porque recuerde que ellos confiaban en su propia justicia. Ellos confiaban en sus obras. Ellos pensaban que no necesitaban a Cristo. Que ellos estaban bien con su religión.
Ellos se sentían dichosos, bienaventurados por ser parte del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ser parte del pueblo de Israel, con la historia, hermano, que tenían ellos de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, de cómo Dios formó esta nación. Ellos se sentían orgullosos, se sentían dichosos, se sentían bienaventurados, pero Jesús viene y les dice: hey, ustedes están equivocados. ¿Quieren saber quiénes son los dichosos? ¿Quieren saber quiénes son los felices? ¿Quieren saber quiénes son los bendecidos por Dios? Son todos aquellos que son pobres en espíritu. Gloria al Señor. Porque ellos se sentían orgullosos, hermano. Debemos cuidarnos de eso. Gloria al nombre del Señor. Ellos se sentían orgullosos, bendito sea el Señor, porque creían que eran los únicos justos delante de Dios, y que por seguir sus tradiciones y costumbres ya eran dignos o merecedores del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, esa bienaventuranza, la primera bienaventuranza, es la base para las demás bienaventuranzas. Todas las demás bienaventuranzas están relacionadas con esta primera bienaventuranza, que es: bienaventurados todos los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Ese es el principio, es el comienzo. Es por ahí donde debemos comenzar. Si queremos ser dichosos, bendecidos, felices, hermano, por ahí tenemos que comenzar, reconociendo que somos pobres espiritualmente y que necesitamos absolutamente de la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, esto debió haber sido una confrontación, una ofensa para los religiosos de aquel tiempo, como puede ser para los religiosos de este tiempo. Muchas personas confían en su religión, en sus creencias, en sus costumbres, en sus tradiciones que han aprendido, porque la religión tradicional los inculcó, los padres le inculcaron, o ellos mismos cultivaron una religión, pero se sienten orgullosos de ser parte de una religión, y cuando oyen el Evangelio les puede parecer chocante, algo que está confrontando el orgullo de sus corazones. Y yo creo que esto fue una confrontación, removió los cimientos de sus creencias de estos religiosos de aquel tiempo, porque vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, del verso 9 al verso 13, rápidamente, a ver, dice Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, dice: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús llamó a un publicano. Un publicano en aquel tiempo era considerado lo peor de la sociedad, un traidor, así le consideraban. El peor de los pecadores era un publicano, porque era un judío que servía al Imperio Romano, cobrándole impuesto a los judíos, y muchas veces se excedían en la cobranza, y sus paisanos lo odiaban, aborrecían a esta clase de gente. No les permitían incluso entrar a las sinagogas. Ahora, dice que Jesús, cuando entró a la ciudad, vio a un hombre llamado Mateo y le dijo: sígueme. Mateo estaba sentado ahí a la puerta de la ciudad, cobrando los tributos públicos, y el Señor solamente le dijo: sígueme. Y él le siguió,
y le invitó a su casa. Y cuando estaban sentados en la mesa, dice que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Contrario a lo que los religiosos hacían. Los religiosos lo que hacían era que se separaban de ellos, se alejaban, porque ellos pensaban y creían que eran los más santos, los más justos, y que no querían contaminarse al juntarse con ellos. Pero Jesús hizo lo contrario. Amén, hermano. Porque, hermanos, son ellos los que necesitaban la ayuda de Dios. Entonces, dice que cuando estuvieron los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Está hablando de una manera figurada para hacerles entender: bueno, ustedes se creen sanos, ustedes no necesitan médico, pero ellos están enfermos y los enfermos necesitan un médico. Y luego le dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos se habían enfocado en ofrecer sacrificios que eran cosas externas, pero la misericordia era algo que uno tenía en el corazón. Hello. Los ritos, los rituales, ¿verdad? Eran prácticas externas. Era fácil de hacerlo. Y ellos, por hacer eso, se creían lo más justo, lo más santo. Pero el Señor le dijo: vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, dejen que Dios transforme su interior y cambie esa dureza y los haga hombres misericordiosos. Por eso Jesús dice: porque no he venido a llamar a justos. ¿Y quiénes se creían justos? Los religiosos se creían justos, porque ellos cumplían todo, la tradición de los ancianos, los reglamentos, etcétera, cumplían al pie de la letra, hermano. Entonces se creían justos. Pero Jesús dice: no he venido a llamar a justos. El asunto no es con ustedes, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo, hermano? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es por eso que Jesús, cuando comienza, ¿no?, a enseñar en este sermón del monte, dice, lo primero que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los necesitados de perdón, de arrepentimiento. Ellos son bienaventurados. Gloria al Señor. Ahora, en Lucas capítulo 15, verso 1, Lucas 15, 1, dice, hacia adelante hasta el verso número 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, ver, ¿quiénes se acercaban para escucharle? Lo peor de la sociedad. Y los fariseos y los escribas, en vez de alegrarse, en vez de ponerse a oír también lo que Jesús enseñaba, dice que ellos murmuraban, diciendo: mire esa expresión, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les dijo esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por uno que se arrepienta, de entre los publicanos y los pecadores, por uno habrá gozo en los cielos. Pero los fariseos no tenían gozo, los fariseos tenían cólera, tenían odio, resentimiento hacia nuestro Señor. Y Jesús le dice: mira, yo voy a dejar, aunque haya 99 justos, esos 99 eran los religiosos. Pero ese uno que estaba perdido era ese publicano, ese pecador que necesitaba el arrepentimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, hermano. Pero como ellos se creían justos, como ellos se creían suficientemente aprobados delante de Dios, se creían. Entonces ellos decían: yo no necesito arrepentirme, yo no necesito
de las enseñanzas de Jesús. Yo tengo la ley de Moisés, pero Jesús vino no solamente a enseñar la ley de Moisés, Él vino a cumplir la ley de Moisés y a darle la interpretación correcta a la ley de Moisés. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, Lucas 18, verso 9 al verso 14. Lucas capítulo 18. Estamos viendo algunos ejemplos de las actitudes de los fariseos, de los religiosos de aquel tiempo. Dice Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, y menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los religiosos no reconocían su necesidad de arrepentirse, no reconocían su necesidad de volver a Dios, no reconocían su necesidad de creer en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ellos se creían justos en sí mismos, dice, confiaban en sí mismos como justos. Alabado sea el nombre del Señor. Y menospreciaban a otros. En otras palabras, se creían ricos espiritualmente. Creían que lo tenían ya de todo para alcanzar el cielo. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Entonces Jesús les narra una parábola para que ellos puedan entender en su propio lenguaje. Yo me imagino la cara de los religiosos, que cuando les dijo, que el que salió primero justificado fue el publicano y no el fariseo. ¿Por qué? Porque el publicano reconoció su miseria, reconoció su condición de pecador, reconoció su necesidad de ser perdonado. Él reconoció que vivía una vida pecaminosa, que no estaba agradable delante de los ojos de Dios. Pero en cambio el fariseo religioso, que aunque iba a la sinagoga y conocía toda la ley de Moisés y era irreprensible en todo lo que la ley y las tradiciones de los ancianos demandaban, ellos se creían justos, se creían que ya habían cumplido todo lo que se necesitaba para alcanzar el favor de Dios. Pero el Señor, que escudriña los corazones, los confrontó con esta parábola. Alabado sea el Señor. Porque le dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido, será enaltecido, será exaltado, será perdonado, será reconciliado, será justificado, será bienaventurado. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Porque se es dichoso ante los ojos de Dios, no por las cosas materiales que podamos tener, porque a veces podemos confundir como los religiosos. Ellos pensaban que porque eran hombres prósperos, porque tenían dinero, tenían casas, tenían ganados, ellos creían que era porque como ellos cumplían la ley, entonces Dios los estaba bendiciendo de esa manera. O sea, ellos medían la bendición de Dios, la aprobación de Dios por los bienes materiales que tenían. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Pero la dicha verdadera, la felicidad verdadera, no está en lo que tú hagas.
sino está en lo que tú aceptes de Dios como gracia, como favor. Esas son las riquezas que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero para eso es necesario reconocer que somos necesitados. Porque ¿qué es un pobre? Un pobre es un necesitado. Y Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que somos seres necesitados de Dios. Somos pobres en espíritu. Porque hay gente que puede ser pobre materialmente, pero interiormente se creen ricos, se creen millonarios. O sea, en otras palabras, el orgullo en el corazón. Pero también podemos conocer personas que son gente que son adinerados, tienen muchos bienes materiales, pero en sus corazones son pobres en espíritu, son humildes. Porque sinónimo de pobreza espiritual es la humildad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? No sé si hasta ahí me he dejado entender, hermano. ¿Sí? Entonces Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¡Hey, aleluya! Porque de ellos es el reino de los cielos. Los religiosos creían que ya tenían el reino de los cielos, o que ellos merecían el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es para los necesitados. Amén. En espíritu. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, miren, hermanos, la advertencia para nosotros, la iglesia del Señor puede también caer en esta semejante actitud. Si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis es fácil de encontrar, es el último libro, capítulo 3, verso 14. Cuando el Señor le manda a escribir esta carta al apóstol Juan para la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3:14, no me diga que no lo puede encontrar rápido. Muy bien, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Sabe qué significa Laodicea? Ese nombre Laodicea significa gente justa. ¿Qué significa? Gente justa. Gloria a Dios. Ahora, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira lo que dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Verso 17 dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque tú dices, le está diciendo a la iglesia, tú dices, yo soy rico. Pero ¿qué dice la bienaventuranza, hermano? ¿Bienaventurado quién? Los pobres en espíritu. Pero aquí el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando no de riqueza material, está hablando de riqueza espiritual. Creen que ya son justos delante de Dios, que ya no necesitan más de Dios, que ya pueden valerse por sí mismos. Y eso les llevó a estar en un estado de tibieza espiritual. Es decir, que ya no buscaban a Dios, ya no anhelaban más de Dios. Dijeron, bueno, ya lo hemos alcanzado, ya lo tenemos todo, ya llegamos al tope, ya creo que ya puedo andar solo. No, hermano. Por eso el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ¿qué? Un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Un desgraciado. Es decir, alguien sin la gracia de Dios. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la verdadera condición de ellos. Esa era la verdadera condición de la iglesia de Laodicea. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, dice el verso 18, por tanto, el Señor le da la salida. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado. No está hablando del oro físico, hablando literalmente. Está hablando de cosas espirituales, de cosas valiosas. Y lo compara con el oro. Dice, que de mí compres oro refinado en fuego. Es la palabra de Dios. La palabra es como el oro refinado por fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirse, porque estaba desnudo ya.
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez representa el pecado, el estado pecaminoso. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Habían perdido la visión espiritual. Dice, aleluya, yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que era una iglesia que habían hecho a un lado a Cristo y que ellos dependían ahora de sí mismos. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oyere mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta, ¿por qué? Porque estaba fuera el Señor. Cuando no debe estar fuera, el Señor debe estar dentro de su iglesia. Pero lo hacemos fuera cuando nosotros comenzamos a pensar de que ya no necesitamos de Dios. Que no necesitamos congregar, que no necesitamos, hermano, leer la palabra, que no necesitamos orar, que no necesitamos santificarnos. Pensamos que ya hemos llegado y nos damos el lujo, hermano, muchas veces de descuidar nuestra vida espiritual. Y eso nos lleva a un estado de tibieza, entre frío y caliente. Estamos ahí, entre sí y no. Estamos así como las olas del mar, arrastradas de un lado para otro. Porque en nuestro corazón no hemos entendido que somos necesitados de Dios. Aunque tengamos al Señor en nuestra vida, al Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, pero nosotros necesitamos, como dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un aplauso al Señor. Una persona que se cree rico, hablando espiritualmente, es una persona que ya no va a buscar más de Dios, hermano. No le importa si leo o no un día la Biblia. Perdónenme, le voy a decir, estoy hablando a los creyentes, aquí a los que ya tienen años aquí. No, yo no necesito orar. ¿Para qué voy a orar? No necesito congregar. Iré solamente los domingos, o los martes, o los jueves. Porque no he entendido que es una persona o es un ser necesitado. Nosotros, hermanos, hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Nosotros hemos sido injertados en la vida verdadera. Necesitamos, para poder vivir la vida de Dios o de la forma en que Dios demanda que vivamos, no vamos a poder vivir independientemente de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos todos los días reconocer que necesitamos de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre, hermano. Necesitamos entender eso. No nos volvamos como los fariseos, hermano, que pensaban que por ir a la sinagoga ya se merecían el cielo, que pensaban que por dar sus diezmos ya estaban en el cielo. Pero esto no se trata, hermano, de cosas externas. Esto se trata de una relación con Dios continua y permanentemente, porque entendemos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, hermano. Y cuando yo entiendo que soy un ser necesitado, yo no voy a dejar un día, hermano, de buscar a Dios en oración. No voy a dejar un día de meditar en su palabra. No dejaré un día de ir a la casa de Dios, porque yo necesito de Dios. Nada es más importante en esta tierra que estar en una correcta relación con Dios. Pero para eso hay que reconocer si somos pobres
o somos ricos. El rico ya no tiene necesidad, pero el pobre siempre tendrá necesidad. Y yo prefiero ser un pobre en espíritu. Alabado sea el Señor, porque dice: de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La justicia no nuestra, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. A través de Cristo nosotros somos declarados justos delante de Dios. Ya no somos declarados culpables, porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Por su justicia yo soy hecho justo. No por lo que yo haga, sino por lo que ya Cristo hizo para mí. Delante de Dios soy justo. Ya no soy un pecador, soy un justo. Aleluya. Por eso dice que el reino de Dios es justicia. La justicia de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Es paz. Paz con Dios y paz con el prójimo. Gloria al nombre del Señor. El que está en el reino de Dios no se anda peleando con su prójimo, hermano. El que está en el reino de Dios vive en paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor, a su nombre, hermano. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando él se acercó, era un religioso Nicodemo, un fariseo. Dice que él se acercó de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos reconocer que necesitamos la justicia de Dios, la salvación de Dios. No necesito seguir una religión, no necesito seguir una tradición, una costumbre. Yo necesito la justicia de Dios, la salvación de Dios, que es a través de Jesucristo. Él es el pan de vida para los pobres. Él es el pan de vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, bienaventurados o dichosos o felices no son la gente que hoy se maneja una camioneta 4x4. No es dichoso, feliz o bienaventurado aquel que tiene la oportunidad de viajar por todos los países del mundo, o aquel que tiene mucho dinero, que a veces nosotros decimos: ¿quién como ellos? Son felices los que tienen dinero. No, hermano. Dichosos son los que tienen mucho dinero en el banco, los que tienen un buen trabajo. Dichosos, no. Los verdaderos dichosos son los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Ahora usted puede decir: pero pastor, y bueno, ¿y qué? En esta tierra que voy a sufrir, voy a padecer. ¿Cómo es eso? Si estamos en un reino, hermano, mientras que estamos en esta tierra, vamos a padecer, como dijo Jesús. En el mundo van a tener aflicción. Pero nos dice también: confiar, yo he vencido al mundo. Estamos en esta tierra para cumplir la misión del Señor. Aleluya. El reino de Dios todavía no se ha manifestado en una forma visible. Pero cuando Jesús venga y se manifieste, entonces le veremos tal como Él es. Entonces, dice Pablo, nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo mortal se convertirá o se transformará en un cuerpo inmortal. Hermano, aunque este cuerpo se va envejeciendo, se va encogiendo, se va arrugando,
hermano, pero va a llegar un día, gloria al Señor, cuando el reino de Dios se manifiesta en la tierra. Entonces nosotros, los hijos de Dios, lo que hemos vivido en esta tierra, creyendo en un reino invisible, en un rey invisible, aquel día entonces nuestro llanto se convertirá en gozo, en alegría, en celebración. Aleluya. Entonces diremos: valió la pena haber resistido, valió la pena haber creído en Jesús, valió la pena resistir la tentación, valió la pena, aunque tal vez en esta tierra, en este tiempo, tú puedas estar pasando muchas carencias, muchas necesidades, hermano, pero llegará un día en que el Señor, hermano, manifestará su reino y reinaremos juntamente con Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A su nombre, hermano. Aleluya. Dice la Escritura que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Porque nosotros que estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Rico en misericordia. Él es rico. Nosotros somos ¿qué? Los pobres en espíritu. Pero hermanos, a pesar que somos pobres en espíritu, Dios vino, hermano, a dar las buenas nuevas, dice, a los pobres. Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, a los que reconocen que necesitan a Dios todos los días, que reconocen que necesitan la salvación de Dios. Pero el religioso dirá: yo ya no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios. Yo voy a seguir mi religión, mi tradición, mi costumbre. Pero, hermanos, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, o yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar, hermano, permanentemente unidos a Él, porque Él es la fuente de la vida espiritual que usted y yo necesitamos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Él es lo que nosotros necesitamos. Él es lo que tu alma necesita. Gloria a Dios. Más que la plata, más que, hermano, la comida, más que el vestido, tu alma necesita a Jesucristo. Todos los días necesitamos a Jesucristo. Es por eso que en Juan Él se revela como, hermano, se revela como el agua, se revela como el agua de vida, como el pan de vida, como la vida verdadera, como la luz del mundo. Para poder entender que nosotros necesitamos de nuestro Dios. No caigas en la tibieza espiritual, hermano, hermana. No caigas en ese conformismo que te dice: ya no necesitas buscar más de Dios. No, hermano. Todos los días necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. No dice será, es ya el reino de los cielos. Gracias, Señor. Vamos a ponerlo de pie. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, usted conoce nuestra verdadera condición espiritual. Perdónanos si hay orgullo en nuestro corazón. Si creemos que ya hemos llegado, Señor. Si creemos que ya no necesitamos más ser santificados, que ya no necesitamos más buscar tu rostro, que ya no necesitamos más aprender de tu palabra, que ya no necesitamos congregar o que ya no necesitamos orar. Perdónanos. Debemos de mantener una actitud de pobreza, de necesitados, porque somos necesitados de ti, Señor.
Perdónanos el orgullo de nuestro corazón, que sutilmente muchas veces nos hace creer que podemos pasar un día sin orar. El orgullo nos hace creer sutilmente que podemos vivir un día sin leer tu palabra, sin meditar en tu palabra. El orgullo nos hace creer que no necesitamos asistir a la congregación y que podemos escoger el día que queremos faltar, el día que queremos ir, porque no hemos entendido que somos necesitados de ti. Es el orgullo que nos hace creer que hay cosas más importantes que estar en tu casa, que estar orando, que estar leyendo tu palabra, que hay cosas más importantes que la santidad, Señor, que seamos perfeccionados en la santidad. Es el orgullo que nos hace pensar así. Pero cuando mantenemos una actitud de humildad, de necesitados, entonces diremos cada día: hoy necesito de Dios. Hoy necesito hablar con mi Padre. Hoy necesito ir a la casa de Dios. No faltaré ningún servicio. No, nada es más importante que mi necesidad espiritual. Que no caigamos en la actitud de los religiosos de aquel tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantener la humildad, la actitud de que somos necesitados de ti, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados de orgullo, de autosuficiencia, de independencia, Señor. Queremos vivir independientemente de ti cuando eso no es posible. ¿Cómo podremos dar frutos, Señor, si no estamos unidos a ti, si no dependemos de ti, si no te buscamos a ti? ¿De dónde vamos a recibir las fuerzas? ¿De dónde vamos a recibir la fuerza para decir no a la tentación? ¿De dónde vamos a recibir? ¿De quién vamos a recibir la fuerza para seguir caminando? ¿De dónde vamos a recibir la fuerza, Señor, para perseverar? ¿De dónde si no es de tu presencia, Padre? Y tal vez muchos de nosotros hemos caído en un conformismo, en una tibieza espiritual. Creemos que ya no necesitamos y que ya es suficiente. Entonces, Señor, decaemos espiritualmente, y como dice tu palabra a la iglesia de la Odisea, que eres un desventurado, un miserable, que estás desnudo, que estás ciego, que eres un pobre, cuando crees que eres rico. Perdónanos, Señor, pues dice en Apocalipsis ahí mismo que tú estás tocando la puerta, cuando no deberías, Señor, tocar la puerta sino estar dentro. Una iglesia que te ha hecho a un lado es una iglesia, un creyente que dice en su corazón: ya no necesito de Dios, no necesito orar, no necesito de Jesucristo. Pero tú tocas la puerta porque eres bueno, porque sabes que sin ti estamos perdidos. Sin ti estamos perdidos, Señor. Y tocas la puerta esperando que el que oiga te abra. Y si abre, tú entrarás y cenarás con él, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te cerramos la puerta, porque hemos creído que podemos vivir sin ti. Y tal vez no lo podamos decir verbalmente, pero con nuestras actitudes te hacemos a un lado, te ignoramos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser, como dice tu palabra, pobres en espíritu. Quiero ser un pobre en espíritu, Señor. Porque tu palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor.